queremos invitarles a orar en esta hora. Queremos que usted pueda sentirse feliz de estar con nosotros en esta hora, pero antes de abrir la palabra queremos orar. Así que les invitamos a orar. Querido Padre que moras en los cielos, queremos pedir que si en algo te hemos fallado hasta aquí, tú nos puedas perdonar. Que saques todo lo que impida que tu Espíritu Santo se haga presente en esta hora. No solamente acá en la iglesia, sino en cualquier lugar que nos encontremos. Te suplicamos que el mensaje de esta hora pueda tocar nuestros corazones. Y no solamente que nos emocione en el momento, sino que nos ayude a tomar decisiones que perduren por toda la eternidad. Háblanos a través de tu palabra, y si alguna persona Dios le ha puesto algún sueño en su corazón y no lo ha podido alcanzar, permite que al escuchar este mensaje pueda salir con la fe suficiente para hacer lo que tenga que hacer en el Señor. Te rogamos, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y sigue diciendo el pasaje: enviaréis un hombre de cada tribu de sus padres. Cada uno de ellos debe ser un príncipe o un dirigente entre ellos. Hoy quiero presentarles el mensaje titulado: el tamaño de tu conquista depende de tu fe. Repito, el tamaño de tu conquista depende de tu fe. Y querido hermano, yo sé que Dios pone sueños grandes en nuestros corazones. Y si usted le pregunta a un niño pequeño, el niño pequeño le va a decir en su corazón que él tiene sueños, que él quiere ser algo. Y cuando usted crece, usted va a notar que esos sueños que usted tenía cuando niño, muchas personas van a llegar y le van a decir: pero tú estás loco. Eso nunca lo vas a poder lograr, eso nunca lo vas a poder hacer, es imposible que lo puedas alcanzar, nunca lo vas a lograr. Porque cuando uno es niño, uno tiene la fe genuina que todo lo puede lograr. Y noten algo: cuando uno es niño, uno cree que su papá lo puede todo, ¿sí o no? Para un niño, su padre es ¿qué cosa? Su héroe. Para un niño, su padre lo puede todo. Por ejemplo, no hay nadie más fuerte en el mundo para Sofía que su papá. Dice que su papá es fuerza. Y cualquier cosa que ella necesita, dice: mi papá me puede ayudar, mi papá lo puede hacer. En otras palabras, cuando uno es un niño y ve a su padre, uno dice: todo se puede lograr, todo se puede alcanzar, todo se puede conquistar. Y si yo como niño no puedo hacerlo, yo tengo un padre que me puede ayudar. Ahora, nosotros como cristianos también tenemos un padre. Porque en esta hora yo quiero felicitar a cada padre presente que está conectado en la red, porque cada padre para su hijo es un héroe. Pero nosotros también, como hijos, tenemos un padre en común que se llama Dios. Y Dios debe ser siempre nuestro héroe. Mi pregunta ¿es Dios un héroe para ti? ¿Es Dios para ti ese héroe que es capaz de hacerlo todo? Pero sucede algo en el cristianismo muchas veces. Entramos a la iglesia, nos bautizamos, le creemos a ese Dios que en Él todo se puede hacer. Sin embargo, cuando ya llevamos algunos años caminando en la vida cristiana, esa imagen desaparece de nuestra mente y entramos en un terreno que se llama duda.
Cuando comenzamos a decir, sí, yo sé que Dios todo lo puede, pero ¿será que querrá hacerlo? ¿Será que tendrá el poder de hacerlo? Y querido hermano, tienes que entender algo. Muchas veces nosotros como cristianos caemos en esto. Dejamos de ver al Dios que todo lo puede y comenzamos a dudar y a discutir las órdenes de Dios. Y órdenes que Dios antes nos daba y las cumplíamos sin mirar para los lados, ahora comenzamos a cuestionarlas. Por eso he querido titular este mensaje: el tamaño de tu conquista depende de tu fe. En otras palabras, lo que tú puedas alcanzar en el Señor no depende de Dios. Lo que tú puedas alcanzar en el Señor depende de la fe que tú le tengas a las órdenes que Dios te da. Y tú me vas a decir, pastor, ¿será esto posible que yo puedo conquistar cualquier cosa en el nombre de Jesús? Bueno, no se lo inventó el pastor Hidalgo. Dice Pablo en el Nuevo Testamento claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Y si la Biblia a mí me dice que yo todo puedo alcanzarlo en Cristo, que yo todo puedo conquistarlo en Cristo, y si yo no alcanzo ese sueño, esa meta, ese propósito por el cual Dios me tiene aquí y quiere que yo alcance y conquiste, si yo no logro esto, y la Biblia me dice que yo todo lo puedo en Cristo, si yo no alcanzo esa conquista, la culpa es mía, no es de Dios. Por eso, el tamaño de tu conquista es proporcional a tu fe. Y el diablo es especialista trayendo a los hijos de Dios al terreno llamado duda. El diablo es especialista trayéndonos a un terreno llamado falta de fe, para que me entiendas mejor. Y cuando el diablo te lleva a ese terreno llamado duda, falta de fe, entra en tu corazón algo que se llama temor y miedo. Y el temor, el miedo no te deja pensar. Y al no dejarte pensar, hay un camino que está delante de ti. Dios te lo está mostrando, pero tú no lo puedes ver. Sin embargo, no hay camino, no hay nada, pero tienes una fe ciega en Dios. Sigues caminando y al final encuentras el camino. Porque si tú quieres conquistar lo que Dios te quiere dar, tienes que tener una fe grande como la tiene un niño en su padre. Y yo te digo, hermano, yo no sé usted, pero yo, por ejemplo, cuando estoy con mis hijas en la playa, yo veo que a ellas no les importa la profundidad. Ellas se lanzan sin pensarlo, sin saber nadar, a los brazos de su padre. Yo veo a mis hijas que confían en mí. Lo que yo les dé de comida, ellas se lo comen porque confían en que papá nada malo les va a hacer. Yo veo que mis hijas confían en mí de una manera que digo, yo tengo que tratar de ser fiel a Dios, porque al final el Dios que ellas van a conocer hasta que tengan uso de razón es su Padre. Y mientras pensaba todo esto, yo decía, ¿será que de la misma manera yo veo a Dios? ¿Será que yo soy capaz en mi vida cristiana de que Dios me diga, Milcos, toma este camino, Pastor Milcos, toma este camino, y yo tomarlo con una fe ciega? Yo no sé para quién estoy hablando en esta hora, pero quizás estoy hablando para alguien que hace mucho tiempo dejó de ver a Dios como un Padre que todo lo puede. Es decir, te sientes bien con Dios, vienes a la iglesia, pero discutes cada orden que Dios te da. Dices, bueno, Dios lo puede hacer, pero ¿será que lo podrá hacer? ¿Será que Dios tendrá el poder? Y comenzamos a cuestionar a Dios de muchas maneras. Y usted dirá, pastor, usted no sabe lo que está hablando. Yo creo en Dios, sí, crees en Dios de boca para afuera, pero en lo profundo de tu corazón sabes que hay dudas, que Dios te está diciendo que hagas cosas que tú no te atreves a caminar por fe. Y tú dirás, pastor, ¿será real esto? Bueno, la historia que quiero analizar contigo en esta hora nos habla de todas estas cosas. Dice la historia que Dios decidió libertar al pueblo de Israel de Egipto.
Y al sacarlo de la tierra de Egipto, lo sacó con brazo fuerte y extendido. Y lo sacó bajo una promesa, y Dios lo sacó de allí como padre amante, peleó por ellos, demostró su fuerza. Y ahora Dios los saca y los lleva a alcanzar la tierra prometida, porque no hay nada más que quiera un padre que sus hijos vivan en un lugar donde fluya la leche y la miel. Pregunto, ¿qué padre quiere que su hijo pase trabajo? Ninguno. Si usted me pregunta a mí cómo yo quiero que vivan mis hijas el día de mañana, que sean felices, que encuentren un hombre cristiano que las quiera, que vayan al cielo, que sus hijos también vayan, eso es lo que quiere todo padre. Entonces, en la relación con Dios, Dios saca a sus hijos de Egipto y los quiere llevar a una tierra buena, próspera, donde fluye leche y miel. Sin embargo, después de que Dios hace todos los milagros, dice el espíritu de profecía que estaban a días de entrar en la Canaán terrenal. Y estando a días de entrar en la Canaán terrenal, algo sucede. Sucede que dejaron de ver a ese Dios protector que todo lo podía, a ese Dios que dejó los carros de Faraón sepultados allí debajo del mar, como hablábamos el miércoles en el mensaje de las bendiciones de estar en el desierto. Dejaron de ver ese Dios protector que todo lo había hecho, cómo los había cuidado como un padre amante, cómo los había llevado hasta allí. Y entonces cuando ese Dios le dice, llegó el momento de cumplir mi promesa, entren a la tierra prometida, entonces el pueblo entra en el terreno que más le gusta al diablo, el terreno de la duda. Y el pueblo le dice, espérate un momentico, Jehová. ¿Tú quieres que nosotros conquistemos la tierra? Y Dios le dice, sí. Pero espérate, eso no es así como así, porque luce muy fácil. ¿Cómo vamos a ir y vamos a conquistarla? Y Dios le dice, porque yo les dije que entraran. Yo soy su padre, yo quiero el bien para ustedes. Háganme caso, caminen por fe, conquisten. Pero es que el territorio está muy grande, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces el que te limitas eres tú. Dios te quiere dar Canaán, Dios te quiere dar todo. Pero entonces tú empiezas a dudar y a decir, ¿será que Dios me lo puede dar? ¿Será que lo podré alcanzar? Eso mismo le pasó al pueblo. El pueblo comenzó a dudar. El pueblo entró en el terreno del diablo. Y yo no sé para quién estoy hablando en esta hora, pero el terreno del diablo es la duda. Sin embargo, el terreno de Dios es la fe ciega en un Dios que todo lo puede. Y ahora el pueblo le dice, envía hombres para que exploren la tierra, Jehová, porque si no nosotros no vamos a entrar, no te vamos a obedecer en la orden que tú nos estás dando. ¿Y cuál era la orden que Dios había dado? Sencilla: entren, conquisten la tierra, posean la tierra, porque yo, Jehová, se las he dado ya. Y hay gente dudando por conquistar cosas que anhelan conquistar, pero no las han conquistado porque están dudando, están vacilando, están cuestionando el poder de Dios. Y tú dirás, pastor, ¿será? Sí, estás cuestionando la orden que Dios te dio, porque el ser humano todo lo enreda, todo lo limita, todo es no. Pero con la fe todo se desenreda, todo es posible, todo se puede alcanzar en el nombre de un Dios poderoso. Y ahora, aunque la orden aparentemente parece, dice el versículo 1 del capítulo 13, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Es decir, Dios está diciendo aún aquí, la cual yo, ¿qué cosa? Voy a darles, no dice, la cual yo doy a los hijos de Israel, dice Dios, enviaréis un hombre de cada tribu, padre de cada tribu, que sea príncipe entre ellos. ¿Qué está sucediendo acá?
Aparentemente, si tú lees la Biblia, vas a pensar que la orden la da Jehová. Pero para tú entender quién da esta orden, tienes que ir conmigo a Deuteronomio capítulo 1, versículos 21 al 23. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Mira, Israel, el Señor tu Dios te ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Versículo 22. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: envía hombres de delante de nosotros para que exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir a la ciudad, a las cuales entraremos. ¿Qué quiere decir el texto bíblico claramente? Que nunca fue plan de Dios que los israelitas enviaran espías a reconocer la tierra. ¿Qué es lo que te quiero decir? Nota lo que está pasando acá en este texto. Lo que está pasando en este texto es lo siguiente. Los israelitas le estaban diciendo a Dios: nosotros preferimos confiar más en la palabra de 12 hombres antes que en la palabra Dios que tú nos has dado. Y mi pregunta es: ¿será esto falta de fe? Claro que sí. Y hay muchos problemas hoy día producto de esto. Dios nos habla al corazón, Dios nos da una palabra, Dios nos dice lo que tenemos que hacer en la Biblia, Dios nos dice claramente cuál es el camino que debemos seguir. Pero la gente prefiere creer en la palabra del ser humano. La gente prefiere creer en la palabra de los hombres. La gente prefiere creer en la palabra de lo que otros dicen y cuestionan la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta crisis hoy en la misma iglesia? Usted dirá: pastor, crisis, sí. Hay personas que hoy dicen: bueno, la iglesia adventista no está haciendo lo que tienen que hacer, voy a plantar una iglesia. Y la gente, en vez de seguir la palabra, se va tras la palabra de ese hombre. Y entonces está la iglesia de súbete que te quedas, está la iglesia de la verdad hoy, en la iglesia la verdad presente, y todos son doctrinas de seres humanos. Personas que quieren hacer las cosas a su manera, no conforme a la palabra de Dios. Y al pueblo de Dios le costó mucho no seguir la orden de Dios, porque al final, después de estar a días de alcanzar la conquista que Dios tenía para ellos, les costó 40 años y muchos de ellos jamás entraron a la Canaán terrenal. Entonces yo no sé tú, pero yo prefiero por fe creerle a la palabra de Dios. Y si usted estudia todo este capítulo, usted va a notar en qué tragedia la tragedia más grande que yo he visto en la palabra de Dios está aquí en el contexto de la historia que estamos analizando. Porque el capítulo 14 de Números termina en una carnicería. Y usted dirá: pastor, ¿en una carnicería? Sí. ¿Saben por qué termina en carnicería? Porque cuando Dios les dijo: avancen y posean, no quisieron ir, cuestionaron la orden. Entonces, cuando ya Dios les dice: ahora no van a ir a poseer la tierra, entonces en el capítulo 14 ellos dicen: ahora sí vamos. Y dice la Biblia que murieron muchísimos israelitas en aquel enfrentamiento con el enemigo de una manera violenta. Entonces, hermanos, nos complicamos porque cuando Dios nos dice que avancemos por fe, no avanzamos. Sin embargo, cuando Dios nos dice que no avancemos y vemos lo que perdimos por no avanzar, entonces queremos avanzar por nuestros propios medios y al final es peor el remedio que la enfermedad. Por eso, al analizar esta historia, podemos encontrar por lo menos 5 conclusiones con respecto al tema que estamos analizando o a esta historia.
Y mientras la analizaba, yo pude encontrar por lo menos 5 conclusiones con respecto a este incidente. Número 1, no culpes a Dios por decisiones que tú tomaste. Mi pregunta es, ¿de quién fue la idea de conquistar, de mandar espías a reconocer la tierra? ¿De Dios o del pueblo? Del pueblo. Entonces, cuando le salió mal el plan, no, la culpa es de Jehová. Jehová es el culpable. Jehová fue el que me enredó. Y el ser humano siempre ha sido el mismo. El ser humano siempre quiere culpar a Dios de los errores que él comete. Y no solamente Dios, también queremos culpar al diablo. Y hay veces que nosotros caemos en pecados y en errores que el diablo no tuvo nada que ver con eso. Usted fue y cayó solo. Y el diablo ni tuvo nada que ver con eso. Y nosotros los seres humanos somos especialistas culpando a alguien más. Y el pueblo de Dios, por lo general, adoptaba siempre esta medida. Y usted dirá, pastor, eso le viene a Dios, al pueblo de Dios, porque era un pueblo rebelde, era malo, los israelitas son malos. No, tú eres idéntico. Pero sabes, desde el inicio de la creación el ser humano es el mismo. Si usted va al libro de Génesis, Adán y Eva, usted va a notar que Dios los pone en un ambiente sumamente favorable. Pastor, favorable, sí. Pregunto, ¿Adán y Eva vivían en una casa buena o mala? Imagínense. La casa de Adán y Eva era buenísima. Si un realtor tuviera que vender esa casa hoy, ¿en cuánto la vendería? ¿Cuántos acres de tierra tendrían ellos allí? Entonces el sueño americano, para nosotros los cubanos, usted ve la película Balseros, es un carro, una casa, una buena mujer y un perro. Y cuando yo miro la vida que tenían Adán y Eva, tenían todo eso y más. Tenían leones, caballos, eran los dueños de todo. Dios se los había confiado en la mano. Dios les había dicho, esta tierra es de ustedes, conquístenla, vívanla, sean felices en esta tierra. Sin embargo, la duda tocó la mente de Eva. Y al tocar la mente de Eva, Eva dejó de vivir por el sueño y el propósito que Dios tenía para su vida. Pienso que le faltó la fe en creer que Dios era su padre y que Dios quería todo lo bueno para ella, y dejó que el diablo a través de la serpiente trajera duda. Y noten, hermanos, el diablo es especialista trayéndote al terreno de la duda. Cuando tú estés en una situación y estés dudando, ora. Si estabas orando 5 veces, ora 20 veces, porque el diablo algo maligno quiere con tu vida, con tu familia, con tu hogar y con tu vida en específico. Y Eva, en el terreno de la duda, comete el pecado. Adán peca conscientemente por no perder a Eva. Y entonces viene Dios. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué fue lo que hiciste, mijo? No, Señor, la mujer que, ¿qué cosa? Que tú me diste. Fue la mujer que yo te di, tranquilo, voy a ir a ver a la mujer ahora. Entonces, cuando Dios llega y le dice a Eva, Eva, mija, ¿qué has hecho? No, Dios, no fui yo. ¿Quién fue? La serpiente que tú creaste. Al final, ¿de quién fue la culpa? De Dios. Y el ser humano es especialista echándole la culpa a Dios o poniendo a Dios como culpable de decisiones que el ser humano mismo tomó. Querido hermano, no culpes más a Dios por los errores que has cometido. Dice un libro inspirado que el infierno entero no puede obligarte a pecar. Tú pecas porque al finalmente tomas la decisión final. La culpa no es de Dios. La culpa es tuya, que dejaste que el diablo te metiera en el terreno de la duda y al final terminas perdiendo muchos territorios que Dios quiere que tú conquistes por la duda y la falta de fe. Conclusión número 1, no culpes a Dios
por decisiones que tú mismo tomaste. Número 2, no siempre la mayoría tiene la razón. Esta historia nos muestra que no siempre la mayoría es la que tiene la razón. Si usted va a notar, de los 12 espías, 10 de ellos, que eran la mayoría, claramente dijeron: no podemos conquistar la tierra. En otras palabras, ellos estaban yendo directamente en contra de la orden que Dios había dado. Vayan y conquisten. Pero la mayoría dijo: no podemos. Ahora, hermano, si la mayoría está diciendo que no se puede, ¿qué va a decir todo el mundo? Óyeme, esa gente estuvieron allí. El pueblo, yo me lo imagino, el murmullo. Josué y Caleb están medio locos. A los dos les falta un tornillo. Esa gente están para internarlos en un manicomio. 10 están diciendo que no se puede. Así que yo me voy con la mayoría. No siempre la mayoría tiene la razón. Hay sueños que tú tienes, hay anhelos que tú tienes, hay metas que tú puedes alcanzar, hay cosas que Dios te ha dicho que tú hagas, hay negocios que Dios quiere que tú crees, hay cosas en la iglesia que Dios quiere que tú alcances, que muchas veces la mayoría te va a decir que no se puede hacer. Pero esta historia me muestra que lo poco con Dios es mucho. Y lo mucho sin Dios es nada. No siempre la mayoría tiene la razón. A veces tu mamá, tu papá, la iglesia, la gente te va a decir: eso es imposible. Sin embargo, si Dios puso ese sueño en tu corazón, sigue avanzando, sigue caminando, sigue hacia adelante. Olvídate de la mayoría, concéntrate en Dios. Si tú estás seguro que Dios te lo dijo, sigue avanzando, porque al final alcanzarás el propósito de Dios. Señores, ustedes se imaginan que Abraham le hubiese presentado a un jurado o a una mayoría o a la misma Sara lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Ustedes creen que todos los que vivían allí con Abraham le hubieran dicho: sí, lo que Dios te dijo está bien, ve y sacrifica a tu hijo? ¿Usted cree que la mayoría hubiera dicho que sí? No. Sin embargo, Dios le había dicho: ve y sacrifica a tu hijo en el monte Moria. Y él sabía que aunque la lógica le decía que no estaba bien, si lo hubiera consultado con la gente le hubiera dicho: Abraham, estás medio loco con el trabajo que te costó ese niño. Tuviste que ir a doctores, tuviste que hacer muchos tratamientos y lograste uno. Abraham, a duras penas. Abraham, no le hagas caso, ese no es Dios. No siempre la mayoría tiene la razón. Hay que hablar de cuando crucificaron a Jesucristo en la cruz del Calvario. La mayoría, ¿qué quería? Crucifíquenle, crucifíquenle. Había solo un grupito allí que decía: no lo crucifiquen. Ahora, ¿quiénes tenían la razón? ¿La mayoría o la minoría? La minoría. Si analizas el mundo de una manera global, hay más ateos que cristianos. Y te pregunto, en el fin del tiempo, cuando Jesucristo regrese y estemos en el cielo, te vas a dar cuenta una vez más que no siempre la mayoría tiene la razón. Así que si Dios puso un sueño en tu corazón y tú sabes que fue Dios el que puso ese sueño y la mayoría te está diciendo no lo hagas, cuidado, puede ser el diablo queriéndote meter en el terreno de la duda. Pero algo es muy importante. Tú tienes que estar seguro y consciente que es la voz de Dios hablando a tu corazón. Pero yo no sé tú, pero yo como cristiano prefiero creerle a Dios aunque el mundo entero esté en contra de lo que Dios me está diciendo. Porque yo creo que con Dios yo soy mayoría y avanzo por fe porque sé
que en Dios todo es posible. Número 3, la tercera conclusión que puedo aprender de esta historia. Escucha bien, el problema no son los gigantes, sino cómo tú ves los gigantes. Cuando tú analizas esta historia te vas a dar cuenta en el versículo 33 que ellos dicen: nosotros al lado de esas gente que estaban allá adentro parecíamos langostas, y ellos ¿qué cosa? Gigantes. Ahora, querido hermano, reflexiona conmigo. ¿Qué era más difícil? ¿Conquistar la tierra de Canaán o salir de Egipto? ¿Qué era más difícil? ¿Vencer al primer ejército del mundo allí en el Mar Rojo, como Dios lo sepultó, o vencer a esos cananeos? Entonces el problema no son los gigantes, el problema es cómo nosotros vemos a esos gigantes. Era mucho más difícil todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero no te rías, tú eres igual a los israelitas. Porque no es que estamos hablando de que Dios había abierto el Mar Rojo, que los había sacado de Egipto, de un Dios orgulloso como el faraón, que se creía Dios prepotente. Dios lo había humillado, había enterrado al ejército más poderoso del mundo. A que Dios le dijo: conquisten Canaán, no era que había pasado mucho tiempo. Y así somos tú y yo. Dios nos ayuda a vencer este gigante, y cuando damos la vuelta hay un gigante quizás más pequeño, y ahí mismo nuestra fe se derrumba. Lo mismo le pasó a Elías. Elimina a 400 y tantos profetas de Baal. Imagínate cómo lo hizo. Descendió fuego del cielo, y cuando da la vuelta sale huyendo ante una mujer y comienza a decir: Señor, quítame la vida. Entonces el problema no son los gigantes, el problema es del tamaño que nosotros vemos a esos gigantes. Por ejemplo, David y Gedeón. Ambos veían los gigantes de diferentes maneras. David vio al gigante como un incircunciso blasfemo. Así lo vio David. Sin embargo, Gedeón veía a los madianitas y temblaba, escondido, cuidando la cosecha. Dios llega y le dice: varón valiente y esforzado. Miren cómo está viendo Dios a Gedeón, y Gedeón escondido como una rata. Sin embargo, Dios le dice: Gedeón, mira, ve y conquista. Y entonces Gedeón dice: Señor, necesito 740,000 pruebas para hacerlo. Porque el problema no son los gigantes, no son los madianitas. El problema es cómo tú ves esos gigantes. Y ahora Gedeón se llena de valor y dice: sí, Señor, sí voy, pero necesito que vaya conmigo. Hay una frase que en Cuba se dice: tiene que ir conmigo hasta mi abuelita. Y Dios le dice: Gedeón, no, tú no has entendido nada. Los madianitas delante de mí no son nada, Gedeón. Deja de estar confiando en cosas humanas. Yo te dije que fueras y conquistaras a los madianitas. No, Señor, que son muchos. ¿Qué te importa, Gedeón? ¿Qué te interesa eso? Ese problema es mío. Yo te dije que avanzaras y avanzas. Es más, elimíname esa gente, quédate con 300 gente. Y ahí Gedeón diría: Señor, ahora te entiendo menos. El problema es que nosotros le damos una importancia tan grande a los problemas y a los gigantes que el diablo nos presenta, que se nos olvida que Dios es más grande que cualquier gigante y que cualquier problema. Y cuando tú te pones en las manos de Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Ese gigante es derribado porque Jehová fue, es y siempre seguirá siendo poderoso por toda la eternidad. Y entonces yo te puedo decir algo en esta hora. El problema no son los problemas que tú tienes. El problema es la importancia que tú le das a esos problemas.
y la importancia que tú le das, le estás restando el tiempo de poner tu confianza en Dios y decir, no me importa el problema que venga, yo confío en Jehová de los ejércitos. Entonces, pastor, ¿usted quiere decir, contextualizando el mensaje, que el problema no es el coronavirus? Te lo digo también, el problema no es el coronavirus, el problema es la importancia que tú le des al coronavirus. Pastor, que la crisis, que no hay, ¿qué te importa? Jehová hasta aquí no ha estado contigo. Sí, pastor, entonces, si Jehová ha estado contigo, viene el coronavirus, que hay una cepa nueva, que la cepa que viene, que te va a matar, que si la vacuna 1, que si la vacuna 2, que si la 3, que en Cuba que la soberana, que no sé qué más, y qué va a pasar. Olvídate de todo eso. No te estoy diciendo que salga donde esté el coronavirus, que venga. No, es diferente. Había un pastor que decía, apoyado en el texto hace unos años atrás, y hollarás serpientes y te morderán y no morirás. Y el hombre vivía enrollado de serpientes hasta que un día lo mordió una y se murió. No me refiero a eso, me refiero a que tú tranquilo, toma tus medidas, pero confía en Dios. Pon tu fe en Dios y olvídate de lo demás. El problema no son los gigantes, el problema es la importancia que tú le estás dando a esos gigantes. Y mientras más importancia le des a esos problemas y a esos gigantes, menos importancia le vas a dar a cultivar una fe en Dios. Si ellos, en vez de mandar espías, hubiesen convocado un ayuno a Jehová y hubiesen dicho, olvídese de los espías, vamos a orar, vamos a buscar la voluntad de Dios y esta noche vamos a ayunar para que mañana Jehová esté con nosotros, no hubiesen estado 40 años en el desierto. El problema no son los gigantes, el problema es el tamaño o la dimensión que tú le estás dando a ese gigante. Número 4, el tamaño de tu conquista es proporcional a tu fe. Como pastor, sí. Hay gente que tiene lo que tiene porque esa es la fe que tiene. Y no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, no. Estoy hablando que si tú crees que así estás bien, hasta ahí llegaste. Pero el tamaño de la conquista tuya es proporcional a tu fe. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios nos manda a conquistar algo? Tenemos que tener fe. Una de las conquistas más importantes del pueblo fue Jericó. Y otra de las conquistas importantes para este pueblo que estamos hablando en la historia era entrar en la tierra de Canaán, pero su fe no fue proporcional al tamaño de la conquista que Dios les quería dar. Sin embargo, Josué, cuando llega a Jericó, Dios le dice, entra y conquista ¿qué cosa? La tierra. Ahora Josué dice, está bien, y el pueblo dice, vayamos en el nombre de Jehová. Y nota que hasta aquí no hay problema, porque cuando sentimos que Dios nos dice algo, por lo general nosotros estamos dispuestos a hacer eso que Dios nos dice. Pero ¿dónde es que viene el problema? ¿Dónde es que el diablo nos logra meter en el terreno de la duda? Fíjense, en la primera orden de Dios todo cristiano está dispuesto a hacerlo. Ahora, donde el cristiano le tiemblan las piernas de la fe, es en el método que Dios te da para que alcances esa conquista. Como pastor, te lo explico. Josué, Dios le dice, conquista Jericó. Y me imagino que Josué, como un estratega de guerra, cuando Amalek, pues Josué fue al campo a pelear con Amalek a espada y a filo de espada lo venció. Yo me imagino que Josué tiene que haber dicho, Señor, voy a preparar al general fulano, al general mengano, vamos a hacer el ejército ya, la guerra, párense, vamos a ponernos en posición de guerra. Y entonces Jehová le dice, no, Josué, espérate un momentico, ¿de qué estás hablando? No, Señor, lo que tú me dijiste que hiciera, voy a conquistar Jericó. No, pero no es así. Lo que tú vas a hacer es comenzar a darle vuelta a la ciudad. Ahora, hermano, hay que tener fe para creer que tú vas a conquistar una ciudad, sí o no. Fíjense, la orden de conquistar la ciudad te dice, bueno, en el nombre de Jehová lo puedo hacer. Pero cuando Dios te dice, vas a conquistarla dándole vuelta. No, espérate un momentico.
Espérate, Señor, espérate un momentico. Ya ese método como que, ¿será Dios el que me está hablando o será el diablo? Porque yo dándole vuelta a una ciudad, conquistar ese sueño que Dios me dijo. Hermano, si Dios te lo dijo, hazlo. Y el pueblo lo hizo y las murallas cayeron y cayeron hacia afuera. La teología hoy ha mostrado que fue solamente Dios o los ángeles los que empujaron esos muros, porque de otra manera hubiesen caído hacia adentro. Pero como fue Dios y ellos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, por la fe Dios intervino. Las murallas cayeron y ellos conquistaron Jericó. Y dice la Biblia claramente que si tú tienes la fe del tamaño de un granito de mostaza, le vas a decir a un monte, muévete de un lado hacia el otro. Y Josué con el pueblo de Dios, al tener fe, hicieron que los muros de Jericó cayeran para la gloria de Dios. El tamaño de tu conquista es proporcional a tu fe. Número 5. Cuando Dios te dice, hazlo aunque no puedas más. En otras palabras, cuando Dios te dice camina, hazlo aunque no puedas más. Repito, cuando Dios te dice camina, hazlo aunque no puedas más. ¿Qué te quiero decir en esta hora? Lo que faltaba para que el pueblo de Dios entrara de una tierra árida, un desierto frío, sin comida, con un sol que rajaba las piedras, un ambiente bien malo, a una tierra próspera, fructífera, donde había de todo. Eran días, pero le faltó la fe de seguir caminando y avanzando. Y yo quiero defender un poquitico al pueblo. El pueblo llevaba 430 años esclavos. Después habían pasado eventos durísimos en sus vidas. Porque un día llegaba el faraón y decía, deja ir al pueblo. Y el pueblo decía, nos vamos. Pero el otro día el faraón se levantaba y decía, no se van. Y entonces el pueblo decía, nos quedamos. Y tienen que producir lo mismo, pero yendo a buscar la paja y el ladrillo y el cemento. El pueblo estaba estresado. El pueblo vio las plagas. El pueblo tuvo que marcar con los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. También tenían miedo que sus primogénitos murieran. También en el Mar Rojo estuvieron allí caminando por fe, cuando de repente venía el ejército más poderoso del mundo. El pueblo de Dios estaba estresado. Habían caminado, habían pasado por muchísimos eventos. Yo me imagino que ellos estaban ya cansados. Sin embargo, allí con aquel cansancio Dios le dijo, den un pasito más de fe, avancen un poquitico más, entren y conquisten la tierra, sigan caminando. Sin embargo, le faltó la fe para caminar un poquitico más. Y quizás yo estoy hablando para alguien que en esta hora está conectado y me dice, ay pastor, si usted supiera por todo lo que yo he pasado. Yo siento que Dios me dice que continúe, que todo va a estar bien. Pero yo te digo por experiencia propia, hermano, cuando Dios te dice camina, hazlo aunque no puedas más. Si ellos hubiesen seguido caminando por fe, hubiesen avanzado por fe, hubiesen conquistado la Canaán terrenal. Y yo te digo hoy, si tú, a pesar del estrés que has pasado en tu vida, de la crisis que has pasado en tu vida, de las situaciones que has pasado en tu vida, de lo que está sucediendo en tu vida hoy día, si a pesar de eso tú sientes que Dios te dice camina, sigue avanzando, todo va a estar bien, sigue caminando aunque no puedas más. Porque si por fe caminas, vas a conquistar 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. El tamaño de tu conquista será proporcional a tu fe. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes
lo arrebatan. ¿Quieres conquistar el cielo? Sigue caminando, sigue avanzando, aunque no puedas más. No hay nada más grande que conquistar el cielo. Pero para conquistarlo, por la fe, sigamos caminando. Sigamos atravesando el mar rojo de esta tierra. Sigamos avanzando. Sigamos caminando por fe. Sigamos hacia adelante. Que al final conquistaremos no cosas terrenales. Conquistaremos la Canaán celestial, donde seremos felices con Jesús por toda la eternidad. Yo no sé tú, pero yo quiero seguir caminando por fe. El diablo me corta por aquí, me corta por allá, pero yo sigo caminando un paso más, porque al final mi familia y yo y todos los que decidamos caminar por fe, caminaremos y conquistaremos la Canaán celestial. El tamaño de tu conquista es proporcional a tu fe. Si tú tienes fe solamente para alcanzar cosas terrenales, en la tierra te vas a quedar. Pero si tienes fe para alcanzar el reino de los cielos, al reino de los cielos llegarás si sigues caminando por fe. Cuando estés triste en este mundo, cuando sientas que no puedes más, recuerda, el tamaño de mi conquista, que es el cielo, es proporcional a la fe que yo tenga en Dios, de que lo puedo alcanzar en el nombre de Jesús. Oramos. Querido Dios que moras en los cielos, gracias por tu palabra. Pedimos en esta hora que tú aumentes nuestra fe, que podamos confiar en ti, no importa lo que pueda suceder. Que sigamos caminando, que sigamos avanzando, que sigamos hacia la meta. Que nosotros digamos, Señor, sí, me gustaría alcanzar metas y planes en esta tierra, pero tener fe en alcanzar cosas en esta tierra es bueno, pero no es lo mejor, no es lo suficiente. Lo bueno es alcanzar el reino de los cielos. Y mi fe me dice que aunque no pueda más, yo sigo avanzando, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si todo lo puedo en Cristo, yo sé que lo voy a alcanzar. Yo sé que voy a llegar a la Canaán celestial. Querido Padre, bendice a cada persona conectada, pero sobre todo ayúdanos a tomar una decisión firme hoy de seguir avanzando y caminando por fe hasta que alcancemos y conquistemos la Canaán celestial. Yo no sé, Dios, pero mi corazón me dice que ese reino está muy cerca. Permite que no nos pase como los israelitas, que estando a días de entrar, la fe les falló. Permite que nosotros, Señor, que estamos a punto de llegar, que la fe no nos falte, que no nos falle, que sigamos caminando un paso más, que sigamos avanzando hasta el día que conquistemos por toda la eternidad el reino de los cielos. Padre, como pecadores no tenemos ningún pecado, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús.